Dios. ¿Quién? La hermana Hillary. Amén. Qué bendición. ¿Quién más está esta semana para cumplir? ¿Nadie? Sarita. Amén. Vamos a orar por Sarita para que el Señor la bendiga de una manera especial. Vamos, hermanos, a levantar nuestras manos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a esperar que Dios nos hable hoy de una manera especial. Amén. Así que levante allí su mano, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios. Soberano y eterno Dios. En este momento en tu presencia estamos, Señor Jesús, para glorificarte, exaltarte, bendecirte, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor Jesús, y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Cristo amado, Señor Jesús. Padre celestial, Dios mío, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida de cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Bendícelos. Dale, Señor Jesucristo, sabiduría y entendimiento para transitar en esta vida bajo lo que tú quieres, Señor, que es tu gracia. En tu nombre, Cristo amado, pedimos que nos hables en esta mañana, conforme sea nuestra necesidad y tu voluntad, oh magnífico Señor. Amén y amén. Tome asiento gritando gloria a Dios. Bueno, mis amados, saludos de la congregación de Mapiripán Meta. Oiga, uno entiende que ahí es donde dice el Señor que Él enviará su evangelio hasta lo último de la tierra. Qué cosa tan lejos. 14 horas en carro. Y estuvimos en un lugar donde nos tocó ir más o menos 2 horas, 2 horitas y media en algo que una motico, una Piaggio, donde realmente, hermano, no entra sino la bendición de Dios. Allí la única señal que se encuentra es la señal con Cristo, y eso si uno está bien. Allí hay 3 resguardos indígenas en los cuales se está predicando la palabra del Señor Jesucristo. Saludos también de la iglesia en La Nora, Villavicencio. Allí estuvimos con el pastor Héctor y pidiendo al Señor su bendición. Estuvimos por allí en un programa con el pastor Heriberto. Y bueno, qué bendición, hermano, ver que el Señor es bueno y que el Señor tiene su iglesia en todo lugar. Amén. Así que es bueno uno cuando uno puede llegar y decir, mire que aquí también está la iglesia pentecostal unida de Colombia. No sé si a usted le ha pasado, pero para mí, hermano, es gratificante cuando uno va de viaje y uno puede ver ese logo que lo caracteriza a uno, y uno dice, ¿dónde quedará la iglesia aquí en este pueblo? Pues, hermano, el Señor sigue haciendo obras maravillosas, sigue aperturando nuevas obras. Íbamos a un programa y allí el día en que íbamos al programa, de un momento a otro, pues movieron al pastor, lo trasladaron, así que pudimos estar allí nada más 2 días, pero fue de gran bendición, hermano, y allí hay cerca de unos 80 creyentes y hay unos testimonios hermosos de lo que Dios hace allí en ese lugar. Es una zona que es muy golpeada por la violencia. Tal vez ustedes escucharon de una incursión de un grupo armado ahí cerquita. Estábamos más o menos como a unos 17 kilómetros y hay una zozobra bastante grande. Pero los hermanos decían, lo bueno, mi hermano, es que nosotros tenemos un cerco de protección especial. Así que estemos orando por todas las obras en Colombia. Esa es cerquita. Hay obras, hermano, donde usted tiene que andar en lancha durante 3 o 4 días. Y allí se predica también la palabra del Señor. Así que déjeme decirle 2 cosas. 1, la bendición de Dios es grande para todo ser humano. Y 2, la venida del Señor está muy cerca. Será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que preparémonos y sigamos predicando del amor
de nuestro Dios. Amén. Bueno, quiero pedirles el favor, hermanos, que estén muy puntuales durante esta semana. Esta semanita queremos rogar oración porque es algo con mi familia. Nosotros tenemos más o menos, pues según el reglamento, es un mes que uno puede salir en el año. Nosotros salimos anualmente 8 días, así que con la ayuda del Señor saldré con mi familia a partir de hoy en la tarde, si Dios lo permite, para alcanzar a estar, a ver si alcanzamos a llegar el otro domingo, si no estaremos llegando el lunes con la ayuda del Señor. Así que estén orando por la familia pastoral. Amén. Yo creo que ese uno también necesita descansito. Amén. Y uno a veces se va con preocupaciones, pero cuando hay una iglesia madura, uno descansa en el Señor. Gracias a Dios aquí hay una muy buena junta local, a quienes agradezco en el nombre del Señor Jesús, que estén pendientes y presentes. Y a una iglesia que ya no necesita que el pastor esté para que vengan a la iglesia. Amén. Para que vengan a los cultos. Así que invitarles. Recordemos cuál es el propósito evangelístico en este año. Uno ganando a uno. Amén. Así que le preguntaría yo cómo va la tarea. ¿Cómo vamos con la tarea? Porque nos quedan escasos 10 meses, 11 meses. Amén. ¿Cuánto llevamos abonado ahí? Yo sé que el Señor tiene algo grande para nosotros y necesitamos por lo menos ganarnos uno cada uno. Amén. Esa es la meta en el nombre del Señor. Voy a invitarlos para que abran su Biblia y vamos a hacerlo allí en 2 textos bíblicos. El uno está en Job capítulo 1 verso 5 y el otro en Efesios el capítulo 6. ¿Cuál fue la primera que les dije? Job capítulo 1 verso 5. Y el otro les dije en Efesios se me voló. Efesios capítulo 6. Vamos a leer del verso 10 al verso 18. Amén. Cuando lo haya encontrado, grite gloria a Dios. Los que no tienen su Biblia ahí o no alcanzan a verla, aquí está proyectada en el video. Vamos a leer Job 1:5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Leamos Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén.
Hoy tenemos un día de familia. Amén. Y realmente, cuando uno ve esa parte de la familia, uno entiende que hay una responsabilidad. Y ahora que estuve allí en este lugar, en Malpiripán, hablaba con unos hermanos y decían: hermano, no, es que mi papá era conocedor y se apartó, y mi hermano era conocedor y se apartó, y mi hijo era conocedor y se apartó. Uno como que lleva esa chispita, hermano, de predicador donde va, y por allí entré a un lugar de celulares para arreglar allí la SIM-card porque no servía. Y entonces alguien me dijo: ella es hija de una hermana de la iglesia y está apartada. Y yo ya había salido y me tocó devolverme. Y estaba sola. ¿Y qué te pasó? Ella como que le quedó mal. No, 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 no. ¿Por qué no volviste a la iglesia? En ese momento, hermano, se le aguaron sus ojitos y empezamos a charlar. Y empezó a hablarme acerca de su familia y de lo que había pasado en su familia y en el seno de su hogar, para ella irse de la iglesia o apartarse del Señor. Y ella decía: y aunque usted me ve así, como estoy vestida y pero mi anhelo siempre ha sido volver a los pies de Cristo. Hoy se me acercó una chiquilla aquí, de esas chiquitinas que siempre me saludan al iniciar y al terminar el culto. Y estaba hablando allí con un hermano y se me acercó y me tocó aquí la espalda, y no había terminado de hablar con el hermano y me volví y le dije: cuéntame, mamita, Dios te bendiga. Pastor, te tengo que contar algo. Mi hermana mayor, ayer mientras hablaba con mis papás, yo le escuché que dijo: tengo ganas de volver a la iglesia. Escuche la frase que me dice ella: pastor, ore por mi hermanita para que ella venga a la iglesia. Cuando nosotros entendemos, hermano, esa carga que tenemos y esa responsabilidad que tenemos en nuestra casa, hay algo que nos mueve a buscar más y más del Señor. Quiero enseñar en esta mañana bajo el lema: protegiendo espiritualmente a mi familia. A veces tratamos de proteger a la familia con muchas circunstancias. A veces tratamos de proteger a la familia colocándola en el mejor colegio, porque es que allí donde están, en ese colegio público, entonces ese colegio hay mucho ñerito y hay mucha niñita mala y hay muchas malas amistades y hay profesores que no son tan buenos, como que no enseñan muy bien, y yo quiero proteger a mi hijo y que mi hijo o mi hija se sientan bien, y entonces voy a llevarlos a un colegio especial privado, ojalá sea cristiano, para que allí le den nociones. A veces queremos proteger a nuestros hijos así. Compramos la bicicleta para el niño o la niña y entonces decimos: ya compramos la bicicleta, venga, yo la pruebo, porque quiero protegerlo, protegerla. Y entonces le ensayo los frenos y ensayo que todo esté bien y miro que vayan bien las cosas, y se le compra el kit de protección y se le dice: vaya detrás mío. En estos días salí por ahí a montar bicicleta con Samuel, y ustedes conocen al hermano Samuel. Qué triste para él irse detrás mío. Me decía: papi, pero muévase que usted va muy lento.
pero mi anhelo es cuidarlo y protegerlo. Y entonces, papi, ojo, si salimos aquí a la carretera, te metes de una vez. No vayas tan rápido, no saltes tan alto, no comas esto, no hagas aquello. Ese es el deseo que nosotros tenemos como padres sobre nuestros hijos, y es que esperamos que todo les vaya bien y esperamos hasta donde nos permitan hacer un cerco de protección sobre ellos para que ellos no les golpee lo que nos golpea a nosotros. Y ese es el deseo de todo padre, creo. Bueno, o de algunos. Porque también es cierto que hay padres que desean la muerte de sus hijos o desean el mal de sus hijos, pero no así en nosotros. Para nosotros, mi querido hermano, la familia es el primer diseño de Dios. El primer diseño de Dios. Si usted mira un diseño, es algo construido, algo armado de una manera especial. Es algo que se coloca en una estantería para que los demás vean que todo lo que puede hacerse se hace bajo esa misma silueta. Eso es un diseño. Entonces, los vehículos, cuando salen en la última gama, se presenta y dice: he aquí el diseño del vehículo marca tal 2026. Viene con esta línea y viene con tal motor y viene con estas luces y viene. Eso es un diseño. Asimismo, en un vestido. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, gloria al nombre del Señor, creó el primer diseño de la familia. Amén. Amén. Pero así como creó el primer diseño, también creó el primer blanco del enemigo. Ahí encontró el enemigo la forma de entrar y hacer daño. Hermano, y déjeme decirle que si hay algo que nos desequilibre como seres humanos, es nuestra familia. O dígame el que tiene sus hijos enfermos si está bien. Yo ayer veía a Tatiana y a Jorgito destrozados. Destrozados completamente. Porque es su bebita. Y yo al verlos a ellos, mi esposa es testiga, anoche la aflicción fue fuerte para mí. Porque son mis hijos. Son los hijos espirituales que Dios me ha regalado. Y debo sentir por ellos. Cuando mis hijos se caen, están enfermos, cuando sucede algo con ellos, a mí me duele. Y uno como padre dice: Señor, ¿por qué no a mí? Es que es mejor que eso me pase a mí y no a ellos. Porque uno de padre siente esa carga y siente eso especial. Pero entonces les decía que el primer blanco del enemigo también es la familia. Y si usted va a mirar, hermano, el enemigo ataca no de manera física, porque no puede, si el Señor no lo permite. Él le dijo: pero es que Job, ese varón está bien porque está lleno de luquitas ahí, tiene muchas cosas y entonces puede hacer esto y puede hacer esto. Tú lo vendiste, lo has llenado de gloria, es uno de los hombres más ricos que existe. ¿Cómo no te va a adorar? Quítale lo que quieras. Pero el hombre con salud es una cosa y sin salud es otra. Tócalo. Te doy el permiso. El diablo no te va a tocar si el Señor no se lo permite. Téngalo usted muy claro. Tenga usted claro que el diablo es un pobre diablo. Es un pobre diablo que está desterrado porque fue derrocado del cielo. Está derrotado porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Está condenado porque el infierno está preparado para el diablo y los que le siguen. Y no tiene poder, ni tiene autoridad.
más que la que el Señor le pueda dar. Así que nosotros no debemos atribuirle al diablo tanto poder, mi amado. Yo siempre le he dicho, deje de pelear con el diablo, esa no es su lucha. Ya el Señor nos entregó un diablo vencido. Me quedo con esos amenes. Es bíblico. Yo no me voy a nada más. La Biblia dice que el Señor nos entregó un diablo vencido. ¿Para qué te pones a pelear contra el diablo? No te pongas a pelear contra el mundo porque el mundo está vencido. La Biblia dice, yo he vencido al mundo. Y si yo vencí, vosotros también venceréis. Así que no te pongas a pelear contra el mundo. Ten cuidado de ti mismo. Esa es la lucha diaria. Tu carne, tu concupiscencia, tus pensamientos, lo que tú eres. Eso es lo que te hace caer. Entonces, el enemigo puso ese blanco y entró allí y tentó a la mujer. Y ya sabemos lo que pasó allí en la desobediencia. Así que el enemigo, mi querido hermano, ha intentado destruir hogares. Porque sabe que una familia firme en Dios, escuche esto, que una familia firme en Dios es una amenaza para su reino. Porque es que usted no solamente liberta a uno, sino liberta a dos, y liberta a los hijos, y los hijos de sus hijos. El diablo sabe que cuando hay un hijo en las manos de Dios, perdió. Porque nosotros sabemos que el Señor guarda a nuestra generación cuando está en las manos del Señor. Esa alabanza sea para mi Dios. Aleluya. Aleluya. Ayer prendimos el televisor mientras hacíamos por ahí maletas con mi esposa y con los niños. Y apareció un programa y una película ahí, toda charra. Pues yo, al principio como que se burlaban de los cristianos y casi lo cambio. Y yo dije, porque decían que hay, que los panderetas, que los aleluya, que los lavapisos, porque así nos dicen. Y eso decía en la película. Pero resulta que prestándole un poquito de atención, ya les voy a dar el título para que la vean. Se llama Sobre Ruedas. Es una película colombiana. Y resulta que terminó siendo una película cristiana, con un muy buen mensaje y una historia de la vida real. De cómo un hombre desobedeció y se apartó de Dios. Pero al apartarse de Dios, su familia se destruyó por completo. Y el pensamiento que él tenía de su familia no era el que realmente debía tener. Así que me dejó un mensaje. Y realmente allí decían, y es más, allí en el celular del varón, cuando le entraba la llamada, porque todo sucedió en un carro, cuando le entraba la llamada de la mamá, decía la iluminada. Y era una mujer cristiana. Y entonces ya llamó la iluminada a decirme que Jesús, a decirme que me tengo que entregar a Dios y que los caminos de Dios y de que todo es bueno. Y entonces como que trataba de mofarse y de burlarse y lo hacían ver como ese fanatismo. Y es que a nosotros nos toman por fanáticos, mis queridos hermanos. Pero proteger la familia espiritualmente no es fanatismo, es obediencia y es responsabilidad espiritual. La Biblia me dice, Proverbios capítulo 31, dentro de lo que es la mujer virtuosa, y la Biblia dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Y me habla de una cantidad de caracteres que hace ella o de virtudes que tiene en cuanto a su labor humana. Y entonces dice, y la vende en el mercader, hace esto, hace aquello, está aquí, está acá. Pero hay una sola característica que a mí me llama mucho la atención y que realmente es difícil conseguir en muchas mujeres. Viste a su familia
de ropas dobles. Eso no es que le ponga un pantalón sobre otro pantalón. No es que le coloque una falda sobre otra falda. Es que tiene cuidado de su vida espiritual y tiene cuidado de la vida material. Porque muchas veces la protección o el cerco que queremos hacer nosotros, como les dije al principio, es rodear a nuestros hijos de bendiciones económicas para que no les toque duro, pero realmente la primordial es la bendición espiritual. Instruye a tu familia en el camino del Señor. Instruye a tus hijos en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Bienaventurado el varón que tuvo sus hijos en la juventud, porque cuando venga tal vez el enemigo a su puerta, sentirá temor. Y muchos más versículos que hay en la palabra del Señor. Así que el proteger a la familia espiritualmente no es fanatismo. Querido hijo, cuando están orando por ti, no es que tu papá o mamá sean fanáticos. No, es que nosotros sabemos que cuando se acaban las palabras y la retahíla de papá o de mamá, ahí está el Señor dispuesto a socorrernos. Y al Señor no le puedes cerrar las puertas, ni al Señor le puedes cerrar los oídos, porque Él se encargará de repetirlo aquí y acá cuantas veces quiera. Yo le decía anoche a los hermanos, no hay mejor lugar para nuestros hijos que la mano del Señor. ¿Usted cree eso? Así que antes de levantarse en la mañana y mirar qué desayuno nutritivo le haces a tus hijos, acércate a la puerta y haz una oración por ellos. Dile al Señor, por si mis hijos pecaron, dijo Job. Tenemos que reconocer, para proteger a nuestra familia, que la familia es un campo de batalla espiritual. Y espero decirlo en buena manera. No es que sea un campo de batalla que ya no se conozcan entre sí porque es pelea 24/7 y ese es el campo de batalla. No, es que el campo de batalla es donde se someten, donde se lleva a cabo una guerra entre dos bandos completamente distintos. El hogar no se puede fracturar desde adentro. Es que eso es lo que quiere el enemigo. Empezar a fracturar el hogar desde adentro. ¿Para qué? Para él poder entrar y hacer lo que quiera. Así que lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que esa familia es un campo de batalla espiritual. Y lo leíamos ahí en Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjeme decirle, mi querido hermano, que la mayoría de los conflictos familiares visibles tienen una raíz en la vida espiritual. ¿Usted lo cree? Y esa raíz espiritual es invisible. Oiga, ojalá uno pudiera ver eso. Estaría uno más atento. Pero usted ha escuchado de las enfermedades asintomáticas. Y es que usted tiene cierta enfermedad, pero no, nunca supo. Asintomático completamente. La enfermedad espiritual es asintomática. No se ve. Porque uno aquí, yo les he dicho a ustedes, mis amados, en la iglesia uno los ve todos lindos. Y uno dice, qué bonito el Señor. Que ojalá cuando venga nos haya haciendo así.
Pero uno luego tiene que enterarse que en el hogar, en la familia, que está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y uno dice, ¿a qué llegamos? La mayoría de conflictos son allí de carácter invisible. Y es donde el enemigo busca la división, la frialdad espiritual y la destrucción familiar. Mire, hermano, hay cosas que son muy pequeñas, muy mínimas en el hogar. Y yo sé, y tal vez ustedes comparten conmigo, no tenemos el hogar perfecto. Ahora preguntaría, ¿cuál es el hogar perfecto? Un lugar donde no haya una discusión, ese no es el hogar perfecto. Porque puede que no haya discusión, pero falta amor. Podría ser el lugar donde todos son picos y pico para el hijo y pico para la esposa y pico aquí y pico allá, pero no, esto no es solo de picos. Abrace a su hijo y dale un beso, pero muchas veces él necesita más que un beso. Él necesita que te metas la mano al bolsillo y le digas, ¿qué necesitas, amor? Sí, porque es que la familia tiene todos esos márgenes y todas esas aristas que uno tiene que ver. La esposa, tú puedes llegar y decirle, mi reina, mi amor, qué linda, qué bella, ¿cómo estás de bella? Siéntate y hablamos, quiero escuchar esas 15,000 palabras que no has dicho mientras yo no estaba. Quiero escucharte, soy un radio, nada, te voy a escuchar. Una grabadora, voy a tenerlo todo en cuenta y aquí. Y hay esposos que son así. Pero entonces la esposa le dice, amor, ¿y qué vamos a hacer del almuerzo? Ah, yo no sé, mirará usted cómo es. Uno sabe que en el hogar siempre van a haber falencias. Y todo empieza en que tú eres tan distinto al otro, que ahí empiezan los roces. Pero lo que tú tienes a él le falta. Y por eso se llama sincronía. Cuando uno va a hacer sincronización del carro, el árbol de levas tiene unas diferenciaciones en las cuales mientras uno sube, el pistón hace hacia arriba, el otro hacia abajo. Y uno diría, pero no, ¿esto cómo así? Pues eso hace la sincronía. Que mientras uno está subiendo, el otro está bajando. Y a veces yo encuentro parejas y digo, hermano, pero es que él es tan distinto a mí. Pues es que es lo que te unió a él. Ese es el chiste. Yo siempre he dicho, sino qué gracia. Todos los días frijoles. No, eso se cansaría uno. A ella le encantan los frijoles, a uno le encantan los frijoles. A ella le encantan los garbanzos, a uno le encantan los garbanzos. A ella le gustan las cosas suavecito, despacito, y a él le gustan más despacito todavía. Uno dice, se vuelve estresante una relación así. Y además de eso se hacen daño. Porque cuando usted une dos piñones por las puntas, el hermano Javier, que tiene su bicicletería, ¿cómo funcionan los piñones? Ellos van en contrario. Uno tiene que entrar dentro de del hueco que está en el otro. Así es un hogar. Así que no hay hogares perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Tenemos hogares imperfectos para que Dios lo perfeccione. Lo bueno de aquí es saber y conocer que no somos sabios, pero que tenemos uno que es todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Job entendía que no tenía unos hijos perfectos. Usted no lo vio en la Biblia. Él era un hombre perfecto. Digámoslo de esa manera, íntegro. Que hasta el Señor le pregunta y le dice a Satanás, ¿has tenido compasión de mi siervo Job? Hombre íntegro como este. Oye, esa palabra integridad, que eso es lo que quiere decir justo. La justicia es integridad. ¿Has tenido compasión de mi siervo Job?
justo como este hombre no lo hay. Pero yo aquí veo que sus hijos iban y se emparrandaban y hacían y no sé qué. ¿Y dónde está el papá? Cualquiera que le hace un exégesis diría alcahueta. Y en lugar de decirle, venga papito, levántese a orar por si usted hizo esto, venga, yo voy a orar por él. Era un hombre justo, pero no tenía un hogar perfecto. Tenía unos hijos que tal vez no buscaban de Dios. Tenía una esposa que cuando hubo plata, todo bien y todo bonito. Pero cuando no hubo plata, entonces se arrimó y le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Eres una carga. Se le olvidó el hasta que la muerte nos separe. A veces nos falta eso en los hogares. A veces tendremos que entender, hermano, que nuestro hogar es una cantidad de falencias, pero que en las manos de Dios puede salir algo hermoso. Nosotros debemos entender que nuestro hogar es barro en las manos de Dios, pero que si lo ponemos delante de Él, Él hará hermosas vasijas. Cuando tú pones tu hogar en las manos de Dios e intercedes por Él, porque ahí dice la palabra del Señor que Job intercedía para cubrir su casa. Y la Biblia me dice, ¿qué hombre es aquel que si sabe a qué horas viene el ladrón, no mina su casa? O sea, le pone cerrojos, la cubre para que el ladrón no entre, porque allí está su tesoro más preciado. Un hombre que conocí que tenía mucho dinero, demasiado dinero, pero tenía a sus hijas enfermas. Algún día dijo, pastor, yo daría todo el dinero que tengo, por ver a mis hijas con salud. Porque yo sé que el dinero lo vuelvo a conseguir, pero a mis hijas nunca. Cuando uno realmente tiene, hermano, concreto cuál es el verdadero valor de la familia, a ti no te importan ni las horas extras, no te importa si tienes algo en tu casa, si tienes el carro, si tienes la moto, si tienes la bicicleta, si llegó esto, si llegó aquello, si tocó abrir tarde, si tocó abrir temprano, no importa. Aquí lo importante es tu familia. Lo importante es llegar a escuchar a tus hijos. Lo importante es llegar a estar con tu familia. A veces uno sabe que vienen ciertas situaciones y uno está cargado, hermano, y uno a veces llega, y yo a veces he hablado con mi esposa y ella me dice, llegaste muy cargado a la casa. Y sí, a veces uno llega cargado, pero hermano, créanme, lo digo en el nombre del Señor Jesús y no miento, como dijo el apóstol Pablo, cuando uno llega a su casa siente refrigerio, porque sabe que todos están bien. Y si está la bendición del Señor en la casa, si está la cubierta del Señor en la casa, hermano, nosotros podemos estar tranquilos. Por eso dice allí el escritor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria al nombre del Señor. La intercesión constante crea ese domo, crea ese escudo espiritual. Y así nosotros no esperamos una caída, sino que actuamos previamente. Me explico. Dos clases de medicina, preventiva y curativa. Estos días que iba para allá, para Tierra Caliente, me dijo el pastor, antes de venirse mi pastor, tómese unas pastillas de tiamina. ¿Y para qué? A mí no me duele nada. No, tómeselas, pero ¿para qué es eso? Eso le va a prevenir que los zancudos lo vean delicioso. Oiga, qué buena analogía. Nosotros deberíamos tomar tiamina espiritual para que el diablo no nos toque. Y yo vine a ver el resultado. Yo, oiga, y no me picaron casi. Y tiene razón. Eso es preventiva.
Pero después que uno llega todo picado y vuelto nada, que no se aguanta, entonces le tocó ir a colocarse un complejo B. ¿Para qué? Para que quite todo ese ardor y toda esa rasquiña y toda esa cantidad de cosas. Con la familia o con el Señor nosotros tenemos que llevarlo de la misma manera, hermano. Usted tiene que orar preventivamente. Esa intercesión tiene que ser preventiva. Escuche lo que dijo Job: por si mis hijos pecaron, por si ellos pecaron, no fue porque hubieran pecado. Por si mis hijos pecaron, Señor, aquí está esta ofrenda, aquí está este holocausto, aquí está este ayuno. Hermano, no tienes que venir a ayunar cuando tu hijo se apartó, cuando ya no hay nada que hacer por él, cuando no quiere venir a la iglesia, cuando se ha ido al mundo, y entonces nosotros buscamos el ayuno. Ven cuando tienes tiempo, encomiéndalo en las manos del Señor. Porque a veces se nos olvida interceder de esa manera. No intercedas cuando tienes problemas con tu esposa. Entonces buscas al pastor, entonces buscas la iglesia, entonces buscas el ayuno, entonces buscas la oración, porque tengo problemas con mi esposa o con mi esposo. No, mi querida hermana y mi hermano, qué bueno que busquemos al Señor y que en la mañana cuando te levantes digas: gracias, Dios mío, por mi esposa, gracias por mis hijos, aquí te los coloco. Y nosotros sabemos que lo que está en las manos del Señor, ¿quién lo podrá arrebatar? Así que la oración nos da cobertura espiritual. Creo que en muchos hogares se ha olvidado, y se nos olvida, porque muchas veces se nos olvida, el altar familiar. ¿Sabe qué es eso? Eso es activar la presencia de Dios en mi casa. Es activar la presencia de Dios en mi casa. Yo puedo decir que yo estoy en culto martes, jueves, sábado y domingo. O bueno, en el servicio. Porque en culto debo estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque el culto no es acá. El culto empieza con mi Señor. Pero no hay mucho culto. O no hay culto que baste. Realmente, hermanos, nosotros tenemos que, perdóneme en la buena expresión, en el buen sentido de la palabra, satura a tu hijo espiritualmente. ¿Qué es saturarlo? Llénelo. Llénelo. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Ya está aquí en pantalla? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quién? Y hablarás de ella estando y andando por él. Y cuando. Su merced me puede regalar el versículo anterior. Y aquí hay algo importante que nosotros no vemos. Aquí hay un mandamiento primero para los padres. Entonces dice: y estas palabras que yo, el Señor, te mando hoy, estarán sobre ¿qué? No sobre el de tus hijos. Y después de que tengas esa enseñanza en tu corazón, entonces ahí sí, la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando. Es que, hermano, de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Hermano, tienes que repetírsela no cuando estén acá. Hace poco hablaba con una hermana y me decía que la nieta no quería venir al culto por el testimonio que le da la mamá. Y la mamá es cristiana. Y entonces, no, yo no quiero ir a culto porque no, es que no me parece. Mire cómo va mi mamá, mire lo que hace mi mamá, mire. El resto de la familia no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que no les gusta la forma de ser de la hermana. Porque actúa de una manera que no es una manera cristiana.
Por eso es que nosotros primero tenemos que llenarnos del Señor. Y ahí es donde el Señor entonces dice, primero quita la viga que está en tu ojo para poder retirar la paja en el ojo ajeno. ¿Cómo vas a instruir a tu hijo si no tienes nada de Dios? ¿Cómo vas a corregir con sabiduría si en tus palabras solo hay maledicencia? ¿Cómo vas a tener misericordia si no conoces la misericordia? ¿Cómo vas a corregir con amor si no tienes a Dios en tu corazón? Y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cuando uno mira la palabra del Señor, entiende que el altar familiar no puede ser un rito religioso. No puede ser que se nos conforme o que se nos forme en un rito y que si no lo hicimos, entonces hoy nos va a ir mal, hoy va a pasar esto, hoy va a pasar aquello. No, hermano, es algo que debe salir, que debe sentir la persona. Una lectura bíblica, un coro, un cántico, una disertación de la palabra. En muchos hogares nos falta eso. Amén. Y cuánto más cuando uno viene cada 8 días, cada 15 días o cada mes al culto. Mira, hermano, eso se va perdiendo. Y a mí mi mamá me enseñaba y me decía que cuando los chicos son niños es que hay que llevarlos a la iglesia y hay que apoyarlos en la iglesia. A veces hay niños, hermanos, que son mejores cristianos que los papás, que vienen más a la iglesia que los papás. Y muchas veces los papás le ponen trabas para que vayan a la iglesia. O si los ven en la iglesia, le dicen, pero ¿para qué usted está ahí? Mírelo como es como hijo. Y mire la rebeldía. Y mire esto y mire aquello. Hermanos, gracias a Dios, nuestros hijos están en la iglesia. Y no están en la calle metidos en el vicio, robando a alguien, haciendo lo malo. El hijo tuyo es temeroso de Dios. Si viene a la iglesia y escucha a Dios, date por bien servido, que echaste tu pan sobre las aguas y en algún momento lo hallarás. En algún momento vendrá, hermano, ese sentir en ese joven, en esa jovencita que realmente conoció de Dios. Y yo siempre lo he dicho aquí, 3 clases de cristianos: el que se hace, el que lo hacen y el genuino. El que se hace cristiano entra por conveniencia. El que lo hace cristiano entra por obligación. El que es genuino le nació, quiso, deseó. Así que cuando viene lo que dice Romanos capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? El que se hizo cristiano se fue al mundo. El que lo hicieron cristiano se fue al mundo. Pero el cristiano genuino permanece y sigue adelante en el nombre del Señor. Nosotros tenemos que reconocer, mi hermano, que la presencia de Dios debe ser esencial en nuestro hogar. ¿Aló? Una relación viva con Dios mantiene la atmósfera espiritual en la casa. Nosotros no podemos decir que no hay peleas y no hay dificultades, sí las hay. Pero qué bueno cuando uno se mete en el Señor y cuando uno espera que Dios lime y cure las asperezas. Alabanzas al Señor. La armadura del cristiano debe estar sobre toda la familia. ¿Usted sí lo hace? Sobre toda la familia. Vuelvo a tocar el verso que escribe el proverbista. Viste a su familia de ropas dobles. A veces vemos cristianos tan firmes, pero tan firmes, que uno dice, no lo mueves nadie ese varón. Y su familia se le quedaron a la vuelta de la esquina. Y yo creo, mi querido hermano, que la guía va aquí, en la cabeza. Amén. En la cabeza. La cabeza de los hijos son los padres. Así que a veces mamá o papá son el camino, son la guía.
Pero si crece más el papá que el hijo espiritualmente, o si crece más la mamá que el hijo, o si crece más los hijos que los papás espiritualmente, pues se va a ver deforme la familia. Pero qué bueno, hermano, que nosotros sigamos adelante en el nombre del Señor. Efesios capítulo 13 en adelante nos habla de la armadura de Dios. Y dice: con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermano, cuando uno tiene una familia metida en el Señor, uno está firme. ¿Usted no le ha pasado que usted solo, hermano, como que el viento lo lleva? Dele la mano a su esposa. Y cuando usted le da la mano a su esposa, ya no lo mueve tan fácil. Y si le da la mano al chinito que es más grande, yo a veces me cojo de David y yo sé que ahí eso no me va a sonar tan fuerte. Y el Samuel ya va creciendo y va por la misma estatura y yo digo: bendito sea Dios. Ya no me queda tan difícil. Hermano, qué bueno uno poner a su familia todos bajo la misma estructura espiritual. ¿Sabe qué es lo bueno con el Señor? Que en el Señor no hay hijos con más fuerza, no hay padres con más fuerza. En el Señor todos tenemos la misma fuerza, porque mi fuerza viene del Señor y no de nosotros. Alabanzas al Señor. La verdad, la justicia, la fe son palabras de defensa espiritual. Una familia que ora conoce la palabra. Una familia que ora conoce los riesgos. Una familia que ora conoce las situaciones. Yo tal vez les hablaba hace 8 días acerca de la situación que presenté, y le doy gracias a Dios porque vi la familia ahí pegada, y vi mi familia y mi hogar ahí puestos para socorrerme, porque muchas veces uno se deja llevar de lo que es uno como ser humano. Pero qué bueno cuando hay una familia que está pegada de la mano del Señor y a uno le dicen: ojo varón, que usted va por mal camino. Y nosotros a veces sentimos que eso tal vez es como una falta de respeto. ¿Y cómo me va a hablar este chino así? ¿Cómo me dice usted que yo soy qué? Tenga cuidadito. Ay. No, mi hermano, es que si nosotros nos quedamos callados, las piedras hablan. Amén. Qué bueno tener la familia en ese lugar especial, en ese vehículo especial. La palabra de Dios debe ser nuestro escudo en el hogar. No te escudes en palabras humanas, escúdate bajo la palabra de Dios. Mira, hermano, cuando usted educa a su hijo bajo la palabra de Dios, él va a entender bajo la palabra de Dios. Espero ser claro en esa parte. Cuando usted educa a su hijo bajo los parámetros de la Biblia, su hijo va a entender los parámetros de la Biblia. Entonces se le va a hacer raro lo que hablan afuera. Entonces se le va a hacer raro lo que enseñan en filosofía en el colegio. Entonces se le va a hacer raro lo que hablan por ahí afuera, y esas palabras y esas situaciones con doble sentido se les va a hacer raro, no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos entienden por la palabra de Dios. Cuando tú instruyes a tu hijo bajo la palabra del Señor, esto genera defensa espiritual. Y entonces se conoce y se resiste a los ataques del enemigo. Nuestro dialecto debe ser, hermano, basado bajo eso. Yo no puedo entender aquí que hayan mujeres o varones que eduquen a sus hijos bajo groserías. Es que este chino no sé cuántas, esta china no sé cuántas. No. Eso no puede salir de nuestros labios. Miren lo que dice la Biblia, por si se le había olvidado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Más bien aquella que sea necesaria para la edificación. Si tienes que decirle al Señor que te haga aparecer una burra en el camino, que te la aparezca. Y que te tenga que hablar, que te hable. Pero tú no estás para maldecir a tus hijos, tú estás para bendecirlo. Eres cristiano, eres cristiana. Estás para bendecirlos. Tú no puedes decir: es que el chino es lo peor.
Es que así no es lo peor. No, mi hermano, es su hijo, es su hija. Proclame bendiciones. Diga algo bueno de sus hijos. No saque siempre lo malo. Ellos son buenos cristianos, son hijos de Dios. Ámelos, instrúyalos, pero hermano, si usted se la pasa destruyendo a su hijo delante de los demás, ¿cómo se sentirán en casa? O yo me pregunto, si hay padres que andan destruyendo a sus hijos frente a los demás, ¿cómo serán en casa? Si hay esposas que andan destruyendo a sus esposos fuera, ¿cómo serán en casa? Si hay esposas que andan destruyendo a su esposo, ¿cómo serán en casa? Nosotros que tenemos que tener, hermanos, un orden especial. Gloria al nombre del Señor. Y es que tú debes ser escudo para tu familia. Ojo, escudo, no piedra de tropiezo. Alabanzas al Señor. La Biblia me dice que nosotros debemos ser, y habla de la esposa, y dice la mujer debe ser corona y no carcoma. Eso dice el libro de Proverbios. La mujer debe ser corona y no carcoma. La Biblia me dice que el hombre debe ser cabeza y no cola. La Biblia me dice que los padres deben ser guía y no estorbo. No exasperéis a vuestros hijos. No los provoquéis a ira, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener ese hogar lleno de la palabra de Dios. Un hogar con luz y con dirección. ¿A usted le parece bien eso? Un hogar con luz y con dirección. Por último, quiero que leamos Deuteronomios 28. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y quiero cerrar con esta parte. Y es que si nosotros, hermanos, somos obedientes, nosotros cerraremos las puertas a los ataques del enemigo. Y la Biblia dice que nosotros debemos obedecer ¿a quién? A nuestro Dios. Así que la obediencia cierra las puertas al enemigo. Deuteronomio 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, escuche esto, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia, mi hermano, abre la puerta de la bendición. Proteger a la familia es una asignación divina. Pero, hermano, para esto debo ser obediente. Hay hermanos que tienen déficit de autoridad y no se sujetan a nadie. No se sujetan a papá, mamá. No se sujetan a un jefe. No se sujetan a un ministro. No se sujetan a una autoridad. Y la palabra del Señor me habla que la desobediencia o la rebeldía es igual que realmente la hechicería o cualquiera de esas situaciones que habla la Biblia. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos obedientes no porque nos toca, sino porque es un mandamiento de Dios y porque debemos hacerlo y que debe salir de nosotros. Hermano, es tan fácil que cuando a uno le dan una orden, uno la pueda realizar, no porque le toca, sino porque quiere. Pasa de ser una ordenanza a ser un deleite. Nosotros a veces creemos que el hogar, que los hijos son maldición de Dios. No son maldición. Bienaventurados los hijos sabidos en la juventud. Llena, escucha esto, llena tu aljaba de ellos.
Los hijos son bendición en el hogar. A los que estamos casados, las esposas son bendición en nuestro hogar. A las que están casadas, los esposos son bendición en el hogar. Para los hijos, los padres son bendición en el hogar. ¿Cuántos tenemos a nuestros padres vivos? Cuando faltan es que uno realmente entiende las situaciones que se presentan. Hermanos, ¿qué tal si nosotros fortalecemos nuestro hogar en el Señor? Y repito, mi querido hermano, no es que lo fortalezcas en tu economía. No es que ahora sí, pastor, voy a conseguir una casa para darle protección a mi familia, porque es que hay que protegerlos, entonces les voy a conseguir la casa. No. ¿Y si hoy vienen por tu alma? Esa casa que construiste tan bonita, la construiste para tus hijos y tu esposa inconversa e impía. Y así se pueden quedar. Construye primero ese altar allá en los cielos. Dales a entender que nuestra heredad no está aquí, que nuestra heredad está en el reino de los cielos. Y entonces entenderás la benevolencia y la paz de Dios en el hogar. Yo voy a invitarlos, mis hermanos, a que estén en pie en esta mañana. Hay muchos parámetros bajo los cuales se puede regir la familia. Yo podría decirles aquí muchas de las cosas que ya hemos escuchado. Hermano, cuide a su esposa. Hermano, cuide a sus hijos. Hermano, sea esto. Hermana, sea aquello. Hermano, responden esto. Hermana, responden esto. No, hermanos, yo creo que si nosotros nos metemos y cuidamos a nuestra familia, primero espiritualmente, no se preocupe que el resto vendrá por añadidura. Usted quiere ver sus hijitos que se pongan la mejor ropita, los mejores zapatos, métalos primero allí en la presencia del Señor, que después que estén vestidos con el vestido de santidad, el Señor se encargará de vestirlos con el mejor vestido que existe. Si tienes un hogar temeroso de Dios, si tienes un hogar con falencias tal vez, no importa. Mete tu hogar en la presencia del Señor. No importa que esté bien, mételo para que se perfeccione más. Si tus hijos están apartados, si tu esposa está apartado, si tu esposa está apartado, hermano, métalo en el Señor. Venga y ayune, no cuando vengan los problemas. Venga y ayune cuando todo esté bien. Agradézcale a Dios por su familia. Agradézcale a Dios por su hogar. Repito, mi hermano, a veces nosotros venimos a abrir los ojos hasta después de que suceden las cosas. Y qué tristeza, porque cuántas veces el Señor no nos habrá dicho, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con tu esposo que está mirando mucho las mujeres de afuera, ten cuidado con tu esposa, están mirando mucho por ahí los hombres del mundo, ten cuidado con tus hijos, están hablando y diciendo cosas que no son. Ten cuidado con tu padre, ten cuidado con tu mamá, ten cuidado como le hablas, ten cuidado en esto, ten cuidado aquello. Hermano, la bendición del Señor viene sobre el hogar. La bendición del Señor viene sobre el hogar. Así que coloquemos nuestro hogar en las manos del Señor. Habrá alguien que quiera en esta mañana levantar su mano y decir, Señor, aquí tienes mi familia, mi hogar. Tal vez con falencias. Tú quieres vivir largamente. Honra a tu padre y a tu madre. Una vez, un joven que quería mucho, muy buen amigo mío, su padre lo abandonó cuando tenía más o menos unos 11, 12 años. Y él creció en la iglesia, gracias a Dios, maduró, se casó, tuvo su esposa y su esposa tuvo una bebé. Él duró con la bebé como 4 o 5 años y algún día yo le dije, mijito, le fue tan mal, viejo, o mejor dicho, fue tan sabroso que su papá lo abandonara a los 11 años, que usted quiso hacer lo mismo con su hija a los 5. Cuidémonos, honremos padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa, mi querido hermano. Honremos a nuestros hijos. Querido hermano, vaso de honra es nuestra familia delante del Señor. ¿Qué tal si le decimos al Señor, crea un cerco de protección sobre mi familia? Crea un cerco de protección sobre mi hogar,
sobre mi esposa. Hay hermanos, hay familias que no tienen hijos, hogares que no tienen hijos. Vamos a pedirle al Señor que los guarde, los bendiga y que los ayude. Que el amor siempre siga latente ahí, que siempre siga latente, que se esté aumentando el amor entre parejas, el amor entre hermanos, el amor entre hijo y padre, hermano, porque el diablo quiere arremeter contra el hogar, pero sabemos que hay poder en el nombre del Señor Jesús, y si hay un cerco de protección espiritual, si cuidamos a nuestra familia espiritualmente, el resto el Señor nos lo va a añadir. Soberano y eterno Dios de gloria, en este momento, soberano Dios, estamos ante ti, Señor Jesucristo, dándote gracias por el hogar, Señor, dándote gracias, Dios mío, por nuestros hijos, por las esposas, los esposos, Señor. Gracias, Señor, por esos momentos difíciles en los que hemos podido superar todas las situaciones como familia, Señor. En este momento te rogamos, Padre Celestial, que tu amor y tu gracia, tu benevolencia, Señor, se presenten sobre cada uno de los hogares de esta congregación. Echa fuera, Señor Jesucristo, todo espíritu de divorcio, Señor. Todo pensamiento de divorcio, Señor Jesucristo. Todo pensamiento, Señor Jesucristo, Padre Celestial, que destruya nuestros hogares. Enséñanos, Padre Celestial, a amar nuestros hijos, aún con errores, y que en esos momentos difíciles podamos estar ahí con más ahínco, Señor, rogando por ellos, Padre Celestial. Ayúdanos a vestirlos de ropas dobles, Señor Jesucristo, para poder ver la gracia, Señor Jesús. Queremos que cuando tú vengas, Señor, levantes nuestra familia completa, Señor. Levante los que vendrán detrás de nosotros. Enseñaremos a la posteridad, Señor Jesús, que tú sigues haciendo obras maravillosas y que no hay nada mejor que el hogar de un cristiano, Señor. Permítenos seguir siendo ejemplo a los demás, a los que están afuera, Señor Jesucristo. Permítenos dar a entender, Señor, que no hay nada mejor que un hogar bajo tu bendición y tu dirección. Ayúdanos a ser mejores cada día. En tu nombre santo, mi Dios amado. En tu nombre santo. Amén